sabéis, chicos, las sesiones de online se van a grabar todas para que tengáis acceso posteriormente a través del campus virtual. Entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión del Planeta UAB de este ciclo de charlas. Un ciclo que nació en plena pandemia y que ha ido pues, evolucionando para tratar distintos temas relacionados con los viajes, la cultura, la alteridad, la educación en salud, el medio ambiente, las tecnologías y también la interculturalidad. Hoy inauguramos este ciclo del año 2024 con una sesión que hemos llamado Buscadores de Historias, Selvas, Jaguares y Volcanes. Y bueno, esta va a estar a cargo de tres importantes figuras del periodismo y la literatura en español, como son Josep Zárate, por un lado, él es periodista y un editor peruano, galardonado con el Premio Ortega y Gasset a Mejor Historia o Investigación Periodística y el Premio Nacional Page en 2015 de Periodismo Ambiental, un premio que ha sido creado por la ONU. Y bueno, pues ha publicado crónicas y perfiles para revistas y medios de países como España, Ecuador, Colombia, Italia y Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a Santiago Wills, que es egresado en Filosofía por la Universidad Nacional de Colombia, de la Maestría en Escritura Creativa en Español por la Universidad de Nueva York y de la Maestría en Periodismo de la Universidad de Columbia. Ha escrito también para varios medios nacionales e internacionales como Gato Pardo o Etiqueta Negra y ha sido ganador de prestigiosos premios periodísticos como el Premio Nacional Simón Bolívar y además su primera novela, que se titula Jaguar, fue semifinalista en el premio Herralde en 2000. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Sabrina Duque. Ella es una periodista, cronista y traductora que se convirtió en 2015 en la primera persona ecuatoriana finalista del premio Gabriel García Márquez de periodismo en la categoría de texto. Y bueno, pues a lo largo de su carrera ha publicado para distintas editoriales y periódicos de Portugal, Brasil, Italia, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay. Y fue galardonada en 2018 con la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera por su proyecto Nicaragua, Pueblos, Lava y Cenizas. Y en 2019 obtuvo también el premio José Peralta, la mejor crónica del año, por su libro Volcán. Entonces, muchísimas gracias a los tres por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo y nos gustaría conversar con vosotros sobre vuestro trabajo como narradores, como periodistas, sobre vuestro proceso creativo, sobre vuestra forma de mirar y también muy especialmente sobre vuestro empeño en contar algunos temas que están relacionados con la naturaleza, con el planeta y con el cambio climático. Entonces, después de vuestras tres intervenciones, si os parece bien, daremos paso al turno de preguntas para que los alumnos os pregunten todo lo que quieran. Así que, si os parece bien, pues empezamos. No sé si quiere empezar Joseph o quién de los tres quiere empezar. Están tímidos. Pues, no sé, como el título empezaba por selvas, por junglas, si te parece bien, Joseph, te toca el primero. Ya, bueno, empezaré. Eh, entiendo que esta primera parte es como una introducción, ¿no? De cómo nos ¿Nos quieres acercamos contar a... un poquito, sí, sobre lo que has trabajado o en lo que has estado trabajando últimamente? Sí, Sí. sí, bueno, yo como acaban de comentar, yo soy un periodista que se dedica, digamos, a un género muy particular de- del periodismo, que es la crónica, ¿no? Lo que le llaman el periodismo narrativo, que básicamente consiste en contar historias, eh, digamos, reales, ¿no? O basadas en la realidad, digamos, en pruebas materiales, para poder transmitir emoción, transmitir conocimiento y transmitir experiencia sobre una zona del mundo que no conocemos o que los lectores no conocen o que creemos conocer, ¿no? Y esa zona del mundo, esa zona de la realidad que yo he intentado representar o retratar en mis crónicas a lo largo de estos ya más de 10 años, es sobre todo las zonas rurales
de mi país y también de algunas zonas cuando he tenido la oportunidad de Latinoamérica, ¿no? En particular, me refiero a la Amazonía y a los Andes, ¿no? Pero sobre todo la Amazonía. Entonces, mis trabajos giran en torno a eso, ¿no? A esa geografía, suceden en esa geografía. Y los protagonistas de esas historias, por lo general, son hombres y mujeres o niños, ¿verdad? Que tienen origen indígena, o sea, que pertenecen a un pueblo originario, eh, a un pueblo, digamos, cuya cultura tiene muchas generaciones de vida y de resistencia en esos lugares, ¿no? Entonces, normalmente estas personas, ¿no? Porque no son creaciones ficticias de mi cabeza, sino son personas reales, ¿no? De carne y hueso, que tienen un pasado, que tienen pasiones, que tienen proyectos, que tienen zonas grises, zonas oscuras, zonas luminosas. Estas personas normalmente enfrentan conflictos que tienen que ver con la tierra, el territorio, ¿no? Y todo lo que en ese territorio hay, ¿no? Su sustento de vida, sus tradiciones, su cultura, su conexión con la naturaleza, etcétera. O con eso que llamamos naturaleza, ¿no? ¿Y por qué tienen estos conflictos? Porque eh, enfrentan, digamos, poderes estructurales, poderes económicos, digamos, y políticos, representados en muchas veces la imposición de ciertas compañías transnacionales, las petroleras, las madereras, las mineras transnacionales, ¿no? La corrupción del Estado, ¿no? La indiferencia del Estado muchas veces, ¿no? Entonces, esas son las características de la mayor parte de las historias que yo escribo, ¿no? O de las cosas que a mí me interesan, ¿no? Sobre todo, he escrito también sobre otros temas relacionados sobre todo a la migración, ¿no? Al desplazamiento de personas de un país a otro o de una ciudad a otra por razones económicas, por razones políticas, etcétera. Pero sobre todo es lo primero que les comento, ¿no? Entonces, para ir un poco especificando lo que a mí me toca decir ahora, ¿no? Sobre las selvas, eh, yo justo ahora acabo de terminar, digamos, bueno, no acabo de terminar, hace unos meses ya, regresé de un viaje por la selva, por la Amazonía, ¿no? Tuve la oportunidad de recorrer digamos, todo el río Amazonas, desde los Andes de Ecuador, más o menos, ¿no? Hasta el Atlántico, ¿no? Que son más de 6.000 kilómetros de navegación, ¿no? Y empecé desde Quito porque, digamos, no sé si ustedes conocen Quito, ¿no? Pero en Quito hay una placa en la Plaza de Armas, ¿no? Donde dice algo así como, no sé, Nínive será conocida por no sé cuánto, por sus joyas, qué sé yo, ¿no? Constantinopla será conocida en la historia por tal y cual, ¿no? Y al final dice, Quito será famosa porque desde aquí salió la expedición a descubrir el gran río de las Amazonas, ¿no? Entonces, que claro, el río Amazonas fue descubierto hace 5 siglos, descubierto entre comillas por los conquistadores españoles, este, hace 5 siglos a cargo de, pues, de Francisco Orellana, ¿no? Entonces lo que yo hice fue recorrer el mismo itinerario, ¿no? De cierto modo, 5 siglos después, para poder viajar a lo largo del río, ¿no? Es el río más largo, el más caudaloso del mundo, ¿no? Este, y quisiera como hacer como un apunte aquí, ¿no? Porque Santiago también conoce la selva, Sabrina también, bueno, Ecuador ha estado por ahí y todas esas zonas, digamos, y es bien interesante, ¿no? Yo me ponía a pensar cómo los cronistas, ¿no? De hace 5 siglos daban cuenta, ¿no? De lo que ocurría en las selvas, ¿no? Con una mirada, por supuesto, colonizadora, con una mirada, digamos, europea, con una mirada eh, mucho más cerca
digamos, de una mirada sobre el otro, ¿no? El otro es las poblaciones indígenas, mirados como seres inferiores, seres que no son civilizados, seres que son, digamos, brutos, ¿no? O que no, o que muchas veces carecían de alma, decían, ¿no? En su momento, ¿no? Eh, Cronistas como yo, ¿no? En ese momento estaban contando la realidad hace 5 siglos, ¿no? Porque en su estructura mental, ¿verdad? Este, eran vistos estas comunidades como seres inferiores, atrasados, que tenían que ser civilizados, que tenían que ser, digamos, inscritos en esta estructura de progreso, de supuesto progreso, ¿no? Aunque en realidad a un primer momento no fue esa la misión, sino simplemente como este, conseguir, digamos, los recursos, eh, digamos, el caucho, bueno, primero fue la canela, después el oro, etcétera, ¿no? Todos esos ciclos de bonanzas que han ido apareciendo, ¿no? Y ahora, 5 siglos después, digamos, otros periodistas, por supuesto, han recorrido el Amazonas, pero me parecía interesante eh, el que yo lo hiciera, ¿no? También, ¿no? Con mis limitaciones, con mi background, ¿no? Que siendo yo, por ejemplo, un peruano, digamos, que tiene, digamos, raíces amazónicas, ¿no? Porque mi familia es de la Amazonía, ¿no? Darme cuenta cómo 5 siglos después, las narrativas sobre el río Amazonas están, digamos, están de alguna manera derrumbándose o están de alguna manera quebrándose, ¿no? Para que emerjan nuevas narrativas, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta, por ejemplo, a la hora de hablar con los sabedores, hablar con, con los artistas amazónicos, con los científicos amazónicos, ¿verdad? Cómo hay una necesidad urgente de que las historias ya no sean contadas por personas que vienen de afuera, ¿no? A contar la selva, ¿no? Como estos cronistas de hace 5 siglos, ¿no? O como estos exploradores del siglo XVIII, XIX, ¿no? Sino que ellos mismos puedan generar sus propias narrativas sobre lo que ocurre en su territorio, ¿no? Justo acabo de releer El corazón en las tinieblas, ¿no? De Conrad, ¿no? Este, es básicamente esa es la mirada, ¿no? Digamos, donde el otro, en este caso los negros del Congo, de África, ¿no? Son vistos casi, casi como bestias, ¿no? Donde la selva representa, ¿verdad? La brutalidad, el fondo oscuro y tenebroso de la naturaleza humana, ¿no? Esa es muchas veces la mirada, ¿no? Que ha habido a lo largo de estos siglos, pero para, para fortuna de nosotros, digamos, hay, digamos, un tiempo en el cual eso se está quebrando, se está rompiendo, ¿no? Y a mí lo que me interesa, ¿no? Y un poco para terminar esta parte, es poder mirar, ser testigo de esa transformación. Entonces, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto sobre el río Amazonas, ¿no? Para dar cuenta de esas voces, ¿no? Ya no de las voces externas, ¿no? Que cuentan la selva, no, sino de las voces que están adentro y que están representando su visión del mundo, su relación con el río, ¿no? Digamos, fuera, digamos, de estas construcciones más, digamos, racistas, clasistas, ¿no? Que ha habido siempre sobre la Amazonía o sobre quienes viven ahí, ¿no? Entonces, eso a mí me emociona, para mí es un impulso, para mí es una urgencia, ¿no? Como escritor, como cronista, dar cuenta de esa manera de ver el mundo, de esa manera de estar en el mundo, ¿no? Y creo que por esa razón me interesa esa manera de ver las selvas, ¿no? Como un primer momento conversamos. Eso nomás. Muchas gracias, José. Muy interesante lo que contabas. No sé si de esta primera parte tenéis alguna pregunta o queréis que sigamos conversando y al final resolvamos todas las dudas que tengáis, alumnos y alumnas. Creo que todavía de momento no se anima la gente, entonces si queréis, Santiago,
continuamos conversando. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes los que están por acá del lado de América. Eh, bueno, un poquito pensar cómo el proceso es, en mi caso siempre ha sido un poco difícil porque yo soy, eh, últimamente he tratado de ser como lo más ordenado posible, pero antes era muy dejarme llevar precisamente por los temas que me llamaban la atención. Pues, o sea, siempre mi idea fue, o sea, si estoy haciendo periodismo, que es, y pues escribiendo ambas labores que son poco recompensadas en nuestra sociedad, tristemente, pues entonces voy a tratar de sacarle lo más que pueda. Y empecé eh, a descubrir, cuando empecé pues a escribir, que podía tratar sobre temas que al parecer eh, no tenían nada detrás, no tenían un atractivo inmediato, pero que la ignorancia general que tenemos todos, incluyéndome claramente, permite como descubrimientos asombrosos al adentrarse un poco en ellos. Entonces me acuerdo uno de los primeros temas que escribí cuando estaba en la universidad haciendo la maestría, era, eh, no tengo ni idea por qué se me ocurrió, pero dije como, bueno, ¿y qué pasará con la basura espacial? ¿Cierto? Todos estos satélites que quedan allá, todos estos pedazos de cohetes, etcétera. Y fue ponerse a llamar a la NASA, bueno, o sea, empecé a descubrir un millón de cosas donde no sabía muy bien si existía un tema y claramente lo había. Últimamente se ha hablado mucho más de eso, en ese momento como que nadie lo tocaba porque todavía no existía Starlink, todavía no estaba copada como toda esta parte de la atmósfera llena, pues, de la estratosfera llena pues ya de satélites y demás, pero sí, de ahí, bueno, pasé como a las ratas, dije, bueno, que debe haber alguna historia detrás de las ratas, pues vivía en Nueva York, uno veía ratas todo el tiempo y pues la hay, son animales completamente asombrosos que pueden hacer cosas increíbles. De ahí pasé a actores animales, como todo este mundo de la actuación animal, hay toda una industria, y poco a poco pues fui descubriendo como, bueno, en las cosas que me han llamado la atención desde niño, que sobre todo tenían que ver con animales, con medio ambiente, ahí está como esa salvación o ese escape a el arrepentimiento que siento hoy en día de no haber estudiado zoología, de no haberme dedicado a la fotografía de animales o algo así que estoy seguro que me haría mucho más feliz. Entonces dije, bueno, puedo perseguir estas historias desde lo que sé hacer, que es escribir, ¿no? Eh, Ahí creo que cada uno de nosotros pues escribe por diferentes razones y la mía siempre fue en parte algo que decía Juan José Millás, escritor español, que le preguntaron por qué escribes y él dijo porque no estoy bien. Y yo me identifiqué de inmediato con eso y dije, ah, esto es. Y descubrí que lo que siempre me ha hecho sentir bien es esta idea de viajar y de descubrir eh, pues en estos temas que siempre me han llamado la atención, animales, selva, etcétera, que ahí es el momento en que mejor me siento, pues cuando estoy como en la vida, digamos. Y la historia, pues, del jaguar, que es el tema que me compete acá, llegó no porque fuera mi animal preferido, ni mucho menos, sino por también como siempre son ideas medio tontas que uno después revisa a ver si funcionan o no. Y en mi caso fue, ¿por qué no hablamos tanto del jaguar en América? Pues sobre todo en Colombia y en países que sí se habla mucho más, como México, quizás incluso ciertos lugares de Perú, bueno, ciertas partes de Colombia también, pero o sea, países como, pues como, no sé, China, digamos, el tigre, o la India, el tigre es como su símbolo, ¿cierto? También partes de Rusia, pues aunque bueno, es como el oso, pero bueno, el tigre de Amur, en África el león para miles de comunidades y sociedades, y en América no sabíamos tanto del jaguar, o era lo que yo sentía. Últimamente ha habido como un repunte afortunado, pero en el momento como que la gente no hablaba demasiado y dije, bueno, quiero contar las historias de los jaguares. Y, y leí un libro que se llama El Tigre, que me recomendó Julio Villanueva Chang, un editor que pues, siempre, un editor que tenemos en común, gran amigo, que es la historia de una venganza.
trata sobre una madre tigre en esta región del lejano oeste ruso, que un día un cazador atraviesa como 300 kilómetros, mata a los hijos de esta madre y ella lo sigue durante 15 días, lo acecha, lo espera. Este cazador vuelve a irse de su casa. Apenas él se va, la tigresa entra, destruye todo lo que hay dentro de la cabaña, saca el colchón, lo deja por fuera de la casa en un lugar por donde no va a verla cuando llegue el cazador de regreso y lo espera 3 días hasta que vuelve y bueno, ahí lo mata, se lo come y empieza otro tipo de cacería porque pues a la tigresa la tienen que matar porque una vez come carne pues ya se vuelve un problema, carne humana. Entonces, pues ahí fue como la realización, digamos, o el momento de la epifanía de quizás puedo contar las historias de los animales. Si es como este otro mundo, así como Joseph hablaba de esta otra visión ya desprovista un poco de esta idea como de estas ideas clasistas, racistas, como una nueva manera de ver el mundo. Acá vi como, bueno, quizás pueda aplicar eso a la naturaleza. Obviamente siendo como muy estricto científicamente, periodísticamente, pero dije, bueno, puedo contar las historias de estos animales, puedo contar la historia de un árbol, puedo tratar de entender qué implica como el viento para el mundo. Y ahí fueron surgiendo poco a poco los viajes pues que he hecho últimamente. Para el tema del jaguar estuve desde Arizona, pues pasé por Surinam, estuve en México un par de ocasiones, estuve en Brasil, en el Amazonas también en un par de ocasiones, en Pantanal, y en Colombia el último viaje, que creo que ya será el final o me van a matar porque no entrego el libro, tiene que ver con eh, un reflejo un poco de lo que inspiró en algún momento la novela pues, que mencionó Alberto al principio, que se llama Jaguar, que es de un comandante paramilitar que tenía un jaguar como mascota. Eh, bueno, hace muy poco me contaron de otro comandante paramilitar, aparte del que yo conocía, que tuvo un jaguar en una zona que se llama el Urabá, acá en Colombia. Un jaguar al que le apodaban el diablo y al que en teoría pues le daban a comer personas, ¿no? No es cierto, pero pues esa es como eso es como lo que se empezó a regar por la región, ¿no? Esta manera de asustar a las personas, de mostrar el poder, porque el jaguar siempre ha tenido un valor simbólico importantísimo para América. Es el animal, es el felino, es el depredador. Y claro, para los hombres dominar a este depredador era decir, somos los que estamos por encima de todo. Entonces ahí poco a poco empecé a ver como estas conexiones entre jaguares, personas, humanos, otros animales. Y sí, eso es a lo que me he estado dedicando últimamente, a mirar las vidas de los animales, ya que no puedo o que me incline demasiado tarde por esa otra carrera que ya nunca ejerceré. No hay que decir que nunca es tarde para retomar esos sueños, pero muchas gracias, Santiago, porque me ha parecido interesantísimo cómo trabajas. Bueno, por último tenemos a Sabrina, así que cuéntanos, Sabrina. Hola. Sí, muchas gracias, Albert. Bueno, yo también como Santiago no comencé de una manera muy ordenada mi proceso de escribir. Yo comencé escribiendo sobre personas. Me dediqué durante mucho tiempo a hacer perfiles, que es algo que me gusta porque atrás de una persona podemos explorar sobre ideas, entrar en diversas capas de historia, de cultura popular, etcétera, etcétera. Pero la primera vez que escribí sobre una montaña, que no era una montaña llena de lava, sino una montaña que tuvo un deslave porque era una montaña donde había desechos mineros y eso cayó encima de dos pueblos en Brasil y mató a un río, el río Doce, que ha sido un río histórico, un río sobre el que Carlos Drummond de Andrade escribió poemas, un río en el que Sebastián Salgado tomó sus fotos más inocentes y alegres. Sebastián Salgado siempre toma fotos muy tristes, en el río Doce fue diferente. Fue el primer río que apareció en la literatura brasileña. Bueno, esto de aquí mató el río y lo mató al vivo en televisión. La gente podía ver cómo iba bajando esa mancha de lodo químico, iba matando los peces salían desesperados por oxígeno y luego flotaban los cadáveres de los peces y esa mancha llegó hasta el mar. Empecé a escribir eso también, no porque estaba
pensando en el tema de la muerte del río, sino estaba pensando en el tema de la gente que se había quedado sin casa. Y me fui atrás de esto 6 meses después de lo que había pasado, cuando ya no salían las noticias en los periódicos ni en las revistas, y solamente salían unos pequeños registros en las páginas judiciales. Y fui para allá porque yo vivía en Brasilia y tenía a 2 personas en mi entorno bien, bien pequeño, mi orientador de maestría de estudios de la traducción y la profesora de kinder de mi hijo, que los dos tenían amigos en esa zona de la tragedia y eran personas que tenían una casa y que iban y era muy impactante para mí ver cómo estaban demacrados y cómo estaban impactados. O sea, yo a través de ellos veía el impacto que no había sido ni siquiera directo, sino el impacto de lo que ellos sentían por sus amigos que lo habían perdido todo y por esta brutalidad de que un día tienes que salir de tu casa corriendo y te quedas con lo que tienes puesto. Y por la irresponsabilidad de una empresa minera a la que se le ocurrió hacer una serie de cambios en unas estructuras sin consultar al IBAMA, que es el instituto que en Brasil se encarga del cuidado del medio ambiente. Y me fui a esto y empecé a contar esas historias y era Minas Gerais, es un terreno lleno de montañas minadas, de montañas que se van siendo carcomidas. Tú cruzas, yo fui manejando por la Brasil 40 y crucé la frontera entre el DF y Goiânia y pasé por todo esto. Y cuando cruzas la frontera entre Goiânia y Minas, es cruzar la frontera entre una zona súper verde y cruzar un puente y entrar a un lugar donde de este lado ves una montaña que está llena de camiones que están bajando, bajando, bajando con minerales. Eh, Terminé de escribir esa historia que fue muy triste y me mudé para Nicaragua. Cuando llegué a Nicaragua, el primer día, salí en la madrugada de Brasilia, llegué en la súper de mañana a Panamá y a la hora de salir en el vuelo de Panamá a Managua, era un día súper claro y era un avión pequeño, era un Embraer, esos chiquitos. Entonces, éramos 3 asientos y mi esposo y mi hijo estaban en un lado y yo me quedé en el otro, que solamente había un asiento, y estaba mirando por la ventana y veía pasar el verde, 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 verde. Yo dije, esto debe ser Costa Rica, y de repente se abre como un mar y yo, ¿dónde se está yendo el piloto? O sea, ¿para qué se está yendo para arriba? Debería estar haciendo así, porque esto es Centroamérica, o sea, desde aquí para acá, ¿cuál es la lógica de esto? Y ahí me di cuenta de que el mar seguía así, y había unas islas con volcanes. Fue la primera vez que vi la isla de Ometepe, que es una isla chiquita que tiene un volcán aquí y el otro acá. Uno está en erupción, el otro no. Y en la mitad tú ves los techos de las casitas. Entonces yo, que nací en Ecuador, nací en Guayaquil, soy de la costa, pero viví en la sierra y vi la inmensidad de lo que son esos volcanes. Me quedé aterrorizada porque yo vivía en Quito y tenía amigos que vivían en las zonas que cuando hay una erupción del volcán Cotopaxi se van a inundar. Entonces, hay gente que viene preparada para salir, porque saben que en algún momento van a tener que abandonar esas zonas porque va a haber un tremendo deshielo en el Cotopaxi y toda esa zona va a ser inundada por estas aguas hirvientes. Y yo dije, ¿cómo pueden vivir ahí? Qué cosa tan impresionante. Entonces llego a Nicaragua y me dicen, ¿te quieres ir a conocer, quieres subir al volcán Masaya? Entonces yo había vivido en Quito y una vez, cuando tenía 6 meses viviendo en Quito, un amigo me dice, ¿quieres venir a los Illinizas? Y yo totalmente así, persona que nació al nivel del mar, dije, claro, vamos, sí, por supuesto. Fui, no alcancé a dar 5 pasos y me estaba muriendo cuando ya habíamos llegado. O sea, la nieve estaba ahí y yo no la conseguía tocar porque no podía, ¿no? O sea, entonces yo le dije a esa persona, lo siento, pero es que todavía no estoy preparada físicamente para subir a un volcán. Y me dijo, pero, pero se sube en carro. Y ahí también mi cerebro no computaba, porque ¿cómo que te vas a subir a un volcán en un automóvil? O sea, en un 4x... No, no, en cualquiera, en el Fiat. Ok. Entonces salí de mi casa y a los 45 minutos estaba viendo una caldera, escuchando la lava con ese olor y esa impresión y también sintiendo que como tenía la cara como caliente porque salía todo este humo, o sea, era un vapor
Y yo decía, Dios, pero esto de aquí es tan inseguro, porque había como una maderita aquí que era lo único que te separaba de caerte al volcán. Y yo decía, pero esto de aquí, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuándo cierran? ¿Cuándo pueden? ¿Cuándo saben que alguna cosa va a pasar o no va a pasar? Entonces ahí me fui a buscar cómo funciona esto y me empecé a leer los archivos de la prensa de Nicaragua y era así una cantidad absurda de accidentes en ese volcán al que yo había ido, de momentos que la gente está tomando fotos y de repente estalla, ¡pah! Y salen las piedras incandescentes de la caldera del volcán y caen encima de los carros o de la gente y no lo cierran. Y yo decía, es que no entiendo esto, pero ¿cómo es posible? A partir de ahí dije, no, yo necesito entender esto, porque yo escribo para entender, o sea, yo me reconozco ignorante en casi todo en la vida, pero para entender algo que me interesa, voy y escribo sobre eso, porque eso me garantiza que si tengo un proyecto de escritura, voy a esforzarme, voy a leer, voy a hablar con un montón de gente que sí sabe, que ha estudiado, que se ha dedicado toda la vida y voy a conseguir descifrar de qué se trata esto. Y yo quería entender por qué los nicaragüenses eran así, porque yo sabía que en Costa Rica sí cerraban los parques nacionales cuando había una erupción durante meses y que había protesta de la gente que trabajaba en turismo y que era así. Y era un país que estaba al lado. Entonces yo dije, no, esto aquí tengo que descubrirlo y tengo que ver de qué se trata. Y me fui dando cuenta, yendo de un lado para el otro, que en Nicaragua, así, la mayor parte de las historias que te van contando tienen un volcán detrás. Pues, hasta cuando te hablan de Rubén Darío, cuando te hablan de por qué el canal está en Panamá y no en Nicaragua, es por culpa de un volcán, de una noticia falsa que los lobistas franceses inventaron para convencer a los senadores gringos de que el Momotombo había estallado y había había acabado con un muelle en un lago y que había acabado con la vía férrea, que no había sido cierto, había sido un estallido en Jamaica, en fin. Eh, todo esto dije, no, aquí hay una historia y esta fue la historia que yo iba a contar en el libro en el que me gané la beca Michael Jacobs, que era la historia de toda la cultura popular, las fiestas y las cosas que hay en Nicaragua atrás de los volcanes y la explicación de por qué los nicas no le tienen miedo a los volcanes. Pero yo estaba terminando el libro cuando en abril del 2018 estalló una revuelta popular que fue impulsada por los jóvenes universitarios, lo que dio de paso a una represión salvaje que terminó en lo que está hoy, en una dictadura en la que la gente le confiscan sus cosas, le quitan la nacionalidad, lo expulsan, donde ya no hay Estado de Derecho ni nada por el estilo. Yo estaba con un libro a punto de empezar a moverlo en las editoriales, pero ese libro ya no era el libro que tenía que publicar porque Nicaragua literal había estallado como estalla un volcán, sin previo aviso, nadie se lo había sospechado. Entonces, en la calle la gente nunca osaba decir nada malo sobre Daniel Ortega o Rosario Murillo, y de repente estaban todos estos muchachitos en las calles defendiéndose con tirachinas de paramilitares con ACAS. O sea, era una cosa muy fuerte y fue un movimiento tan salvaje que de alguna manera reconfigura el país y terminó reconfigurando mi libro. Yo había escrito un perfil sobre el doctor Carlos Tunerman Bernheim, que había sido la persona que descubrió León Viejo, que la ciudad de León había sido abandonada durante la colonia. Se decía que porque el Momotombo que estaba al frente había erupcionado y habían caído demasiadas capas de ceniza que era imposible vivir allá. Otros decían que era por una maldición que había caído porque el gobernador era un tipo cruel que había matado al obispo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa ciudad fue abandonada, se construyó otra León cerca de ahí, pero lejos del Momotombo, y, y luego le creció un volcán al lado que se llama Cerro Negro, en fin. Y esta ciudad no se sabía dónde estaba, era una ciudad perdida. Entonces, este hombre, que en ese momento era sumamente joven y y era el rector de la Universidad de Nicaragua, él se iba con sus amigos y sus esposas los fines de semana en 4x4 a entrar en unos caminos por los que nadie entraba
porque quería descubrir la ciudad perdida. Entonces, él descubre la ciudad, él termina siendo una figura, él fue el del grupo de los cinco, el tema de la transición entre la dictadura de Somoza y el gobierno del sandinismo, fue embajador del gobierno sandinista en Washington y ante la OEA. Ronald Reagan lo expulsó de Estados Unidos. O sea, fue una persona sumamente influyente y fue el primero de la gente que era así importante, que rompió públicamente con Ortega cuando en Nicaragua ocurrió una cosa que se llamó la piñata. Cuando gana Violeta de Chamorro, muchas casas que habían sido confiscadas y que se suponía que le pertenecían al Estado, los sandinistas empezaron a adjudicárselas como propiedad personal. Y lo llamaron a decirle, le corresponde una casa así en tal lado, y él, pero no. Y en ese momento sí fue como, yo no voy a participar de esa corrupción, y hubo toda una pelea. Bueno, ¿qué hicieron con él? La ciudad tiene fotos donde está él y su nombre no aparece en el pie de foto, no aparecía, y no va a aparecer en el pie de foto. Hay toda una historia oficial que cuenta el Ministerio de Turismo donde no se lo menciona. Entonces era un hombre borrado en ese momento, que había descubierto una ciudad borrada. Pero cuando pasa lo de Abril, él terminó siendo uno de los voceros de la sociedad civil que salieron en los diálogos en los que se intentaba llegar a un acuerdo con Ortega. Entonces, de repente, yo que estaba conectada a Twitter, vi que este señor con el que pasé tanto tiempo que lo entrevistaba y que nadie pensaban que era la nieta con el abuelo tomándose un café o algo así. Nadie nos prestaba atención. En ese rato empieza a ser trending topic, porque cada vez que él habla, uno se queda embelesado porque es un señor que habla editado y es una persona brillante. Es uno de yo diría que es uno de los intelectuales, de los mejores intelectuales, los más grandes intelectuales que ha dado Nicaragua. Y él estaba, cuando yo lo conocí, estaba como en el momento de la muerte. Estaba donándole sus libros a la UCA, toda su biblioteca, porque ya se estaba despidiendo de la vida, y de repente, pero no se los podía donar a la universidad en la que él había sido rector, porque hasta de la universidad, de la historia de la universidad también lo borraron. Su foto no está en la galería de directores, y él fue director muchísimos años. En fin. Ahí se convierte en vocero de la sociedad civil, se convierte en trending topic en Twitter, todos los jóvenes se quedan encantados con él y de repente es una celebridad. Yo dije, tengo que cambiar el perfil porque ya no es un hombre borrado, ya todo el mundo lo conoce de nuevo en Nicaragua, y me voy a hablar con él y no podíamos hablar porque la gente nos interrumpía. Pero así se acercaban y lloraban y le agradecían por sacar por defenderlos. O sea, era una cosa súper emocionante y terminó siendo, este perfil para mí representa cómo fue el cambio del libro que yo estaba haciendo a Volcánica. Es en el rato en el que tuve que deshacerlo todo y volverlo a construir porque había un país que había erupcionado y todo había cambiado. Entonces fue así como entré con el tema de los volcanes. No comencé a escribir sobre volcanes en el país donde nací, que hubiera sido lo lógico. Empecé a escribir sobre volcanes porque un día en una ventanilla de un avión vi una isla con dos volcanes y pensé, pobre gente, cuando eso erupcione le va a caer encima todo, ¿por qué demonios viven ahí? Pero ese es el camino por el cual llegué a la escritura de los volcanes. Y ahora estoy en un lugar donde no hay volcanes, así que ando buscando otras cosas que contar. Wow, muchas gracias, Sabrina, ¿no? Es súper interesante como al final una historia lleva a otra y lo que comentabas, que al final estás en mitad o casi al final del proceso de una historia y pues los eventos se ocurren, ¿no? Y hay que cambiar. También un poco relacionado a eso, mm, quiero ser yo el que introduzca, ¿no? El turno de preguntas, preguntándoos a los tres cuando habláis de naturaleza, del planeta, ¿no? De los seres vivos, de los animales y al final cómo todas estas historias también están relacionadas con las historias humanas. Creo que debe ser inevitable, ¿no? Encontrarse con esa sensación de emergencia climática, de si no hacemos algo, pues esto nos puede estallar literalmente y no en muchos años. Entonces, a mí me interesa preguntaros cómo vosotros en vuestros textos, ya sean periodísticos o un poco más narrativos, cómo introducís ese sentimiento, si es que os interesa y si es que lo hacéis, ese sentimiento de emergencia y cómo lucháis con esa sensación que parece que últimamente
nos pasa a todos que estamos tan acostumbrados a oír sobre cambio climático y sobre ciertas temáticas que parece que estamos en cierta medida inmunizados. Entonces, me interesa preguntaros cómo vosotros afrontáis estas situaciones. Bueno, supongo que es de nuevo el turno de la vez pasada. Bueno, yendo de lo particular a lo general, una cosa que yo entendí o que comencé a entender cuando empecé a escribir sobre estos conflictos, ¿verdad? Que ocurren en las zonas rurales del Perú, en primer lugar, ¿no? Es que, por lo general, al público, a los lectores y lectoras, de mi país al menos, no les interesa mucho lo que ocurre en la selva, ¿no? Siempre las noticias sobre esos lugares tienen que ver con alguna desgracia, ¿no? Con alguna cosa terrible, ¿no? Un derrame de petróleo, el asesinato de un líder indígena, ¿no? La contaminación de un río, o por otro lado, con cosas más bien exóticas, ¿no? El nuevo boom de la ayahuasca en determinados lugares, en Iquitos, las fiestas, la vida nocturna en Iquitos, ¿no? O sea, los estereotipos, ¿no? De lo que se supone es la selva, ¿no? Como un espacio que en el imaginario de las personas, o al menos de las personas que hemos sido educados en la cultura occidental, es un espacio, pues, donde reina, digamos, la barbarie, donde reina lo exótico, el desborde de nuestras pasiones, ¿no? El sexo, las drogas, la búsqueda de una espiritualidad, digamos, ¿no? Etcétera. Entonces, dicho eso, siempre me he propuesto, o he tratado de hacerlo, a veces me sale, a veces no me sale, de que esa palabra calentamiento global o cambio climático, crisis climática, deje de ser una abstracción, deje de ser algo sobre lo cual nos preocupamos, digamos, de una manera lejana, ¿no? O sea, bueno, el calentamiento global, etcétera, pero no sentimos que, o no sentíamos, digamos, ahora ya estamos sintiendo, pero no sentíamos, que nos afectaba, ¿no? Que lo que ocurre, por ejemplo, en la sierra o en la selva, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces yo comencé a entender que el trabajo de un periodista, ¿no? Y en particular de un cronista, ¿cierto? Es utilizar las herramientas, ¿verdad? De la literatura, ¿no? El lenguaje, ¿no? Y demás, y utilizar la investigación periodística para poder construir un puente de empatía entre esa realidad ajena y nosotros, y nuestra experiencia cotidiana, ¿no? ¿No? Preguntarnos, ¿no? ¿Cómo consigo que ese derrame de petróleo, por ejemplo, o que ese incendio forestal que sucede a cientos o miles de kilómetros de mi casa, pueda conmover a alguien que vive en Barcelona, por ejemplo, o pueda conmover a alguien que vive en Alemania, ¿no? O que vive en Argentina, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esa persona, ese lector, lectora, entienda que ese desastre, esos incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Tienen una relación con nuestro modo de vivir, con nuestros modelos de desarrollo, con nuestra vida, digamos, moderna en las ciudades, ¿no? Entonces, esa pregunta siempre está ahí rondando mi cabeza. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Entonces, una de las respuestas, una de las estrategias que yo he encontrado, ¿no? Hay otras, por supuesto, ¿no? Mis compañeros aquí presentes tienen otros recursos, ¿no? Es tratar de reducir esa historia, ¿no? O concentrar esa historia, que muchas veces es abstracta, muchas veces es difícil de comprender, al tamaño de una historia humana, ¿no? A través de los trabajos y los días de estas personas que viven en estas comunidades, ¿no? Reducir esa gran historia compleja
en algo más pequeño, ¿no? Que podamos, con lo cual podamos sentir o ver reflejados en esas vidas, en esos conflictos, una parte de nosotros, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo intento hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y con esto ya voy cerrando, ¿no? Mi intervención. Junto con Santiago, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de colaborar en un especial sobre cambio climático, ¿no? En un portal, en una productora periodística de historias que se llama Dromómanos en México, ¿no? Entonces, a cada uno nos asignaron un elemento de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, uno escribió sobre el agua, el viento, yo escribí sobre el fuego, ¿no? Y Santiago escribió un texto extraordinario sobre el viento, ¿no? Que ya les va a contar seguro, ¿no? Bueno, yo hice lo que pude, hice lo que pude, me fui como 20 días a la selva de Bolivia, en el bosque chiquitano, bosque seco chiquitano, para seguir el trabajo de un grupo de bomberos voluntarios, comuneros, ¿no? Que algunos eran de origen indígena y demás, ¿no? Y estuve con ellos, me metí ahí, ¿no? A ayudarles, etcétera. Que me intoxiqué con el humo, ¿no? Pero bueno, sobreviví, ¿no? Y claro, para mí era importante entender de qué se trataba la historia en realidad. O sea, estoy contando solamente, bueno, el trabajo extraordinario que hacen estos bomberos, ¿no? Y que salvan el bosque, o de qué se trata en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pensaba mucho en la relación del ser humano con el fuego, ¿no? O sea, inmediatamente cuando pensamos en el fuego, en un incendio, ¿no? Pensamos que es una tragedia, ¿no? Pero en realidad el fuego ha permitido que los seres humanos podamos evolucionar, podamos desarrollar la agricultura, podamos desarrollar la gastronomía, la cocina, ¿no? Y que ese proceso ha hecho que nuestros cerebros se desarrollen, por ejemplo, ¿no? Para que podamos ahora desarrollar tanta tecnología y tanta cultura, ¿no? Entonces, claro, el fuego en la civilización humana tiene como esta doble connotación, ¿no? Por un lado, eh, ha sido muy importante para la humanidad, y por otro lado, debido al mal uso que le da al ser humano, ¿no? Porque muchas veces estos incendios ocurren no porque sea un accidente, no, muchas veces son provocados, ¿no? Por razones políticas, por razones económicas, etcétera, por corrupción, ¿no? Entonces, este, era interesante poder mostrar esas varias facetas, ¿no? De cómo el fuego se va relacionando con el ser humano y cómo, de alguna manera, cuando lo utilizamos para poder obtener poder, para poder manipular ciertas poblaciones o para poder extender, digamos, ciertos modelos económicos, pues ocurren tragedias, ¿no? Como las que están pasando ahora y que obviamente exacerban lo que hoy conocemos como el calentamiento global, ¿no? Entonces, retratar a estos hombres aparentemente sencillos, ¿no? Aparentemente comunes, ¿no? Me acerco a ellos a través de lo extraordinario que tienen, ¿no? O sea, hombres y mujeres que están un mes batallando con el fuego, ¿no? Hasta que esperan a que llueva, ¿no? A que llueva y que el fuego ya se apague, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante, ¿no? Entender eso, ¿no? Tratar en lo posible de que cuando estamos frente a un tema que es complejo, que a veces ya de tanto que lo escuchamos no suena a nada, no nos mueve ni un pelo, tratar de encontrar maneras de construir ese puente de empatía, ¿no? Yo he encontrado en las historias que son más pequeñas, más humanas, ¿no? Más sencillas, ¿no? Para transmitir eso que me parece importante, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Bueno, ahora os toca a vosotros, es turno de los alumnos para que preguntéis todo lo que queráis sobre las temáticas que hemos hablado hoy y bueno, sobre cualquier cosa que tengáis interés. Entonces, vamos a empezar con el turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta ya que quiera empezar. Levantadla. Hay una opción por aquí para levantar la mano. Uriol, sí, adelante.
Mi pregunta es para Joseph, y es que hace un tiempo vi, bueno, un documental de uno de mis exploradores referentes, que es Diego Cortijo. Él se va a la selva de Madre de Dios de Perú en busca un poco de la leyenda del Dorado, de Paititi, como le llaman los indígenas de la zona, ¿no? Y me llamó la atención una práctica que sale en el documental que se realiza por parte de mineros ilegales, que es la extracción del oro a través lo filtran a través del mercurio, ¿no? Me llamó mucho la atención por el hecho de que desforestaban, pues digamos, toda la Amazonía, se quedaba contaminada el agua y claro, era una práctica que no había escuchado hablar de ella. Había escuchado hablar de, digamos, de la minería en zonas de minería extensiva, pero no en el Amazonas, todo este impacto, ¿no? Me gustaría saber si habías podido ver este suceso, si sabes de alguna historia que haya sido narrada respecto a esta práctica. Estaba hablando solo. Pero gracias, Oriol, por tu pregunta. Mira, o sea, hay muchas historias que se han escrito sobre el impacto de la minería, ¿no? en la Amazonía, muchas, ¿no? Y muy buenas, ¿no? Eh, pero digamos, una que yo he podido ver de cerca, en el Paitite yo no he estado, pero sí he estado en Madre de Dios, en una zona que se llama Huepetue, ¿no? Huepetue, imagínense ustedes, es como un paisaje pues lunar, ¿no? O sea, es un río, hay un río ahí, o había un río que está totalmente seco, que ahora solamente es un lecho de barro amarillento, ¿no? Que obviamente está así por la minería ilegal de oro, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en una comunidad en la reserva de Maracaeri, que es una reserva Aratbuk. Los Aratbuk son un pueblo indígena amazónico, que está ubicado en Madre de Dios, en la frontera con Brasil, ¿no? Y bueno, ahí yo pude entrevistar a muchos de los pobladores, de los comuneros, donde digamos, eh, ellos se quejaban pues de la contaminación por la minería, pero a la vez, como la presencia del Estado es muy, muy poca o casi inexistente, pues ahí básicamente ellos mismos trabajan sacando el oro, ¿no? Utilizando mercurio, ¿no? De una manera más bien artesanal, con unas dragas ahí, ¿no? Que son unas máquinas que extraen la tierra, digamos, del lecho del río y van sacando, filtrando como el oro, ¿no? Y bueno, o sea, eso es algo que viene ocurriendo de hace décadas y que se está exacerbando debido a la falta, ¿verdad? En primer lugar, a la corrupción, ¿no? Porque muchos de los representantes en el Congreso, los congresistas en el Perú, tienen vínculos con mineros ilegales, ¿no? O tienen intereses en minería ilegal. Entonces, la corrupción es lo primero, ¿no? Hay presidentes regionales en mi país que son mineros ilegales, que tienen sus dragas y demás, y eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es cómo existe, pues, una industria, ¿no? Un mercado, ¿verdad? Que compre ese oro, ¿no? Ese oro termina yéndose, pues, a los mercados internacionales, ¿no? China, Europa, Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en China, ¿no? Bueno, y también algunas zonas de Europa, ¿no? Donde la industria de la joyería de oro es importante. Eh, pero creo que es muy, muy, muy importante que cuando uno cuenta una historia de ese tipo, de la afectación de la Amazonía, no quedarnos solamente a hablar, bueno, sí, pues pobrecitos los indígenas, ¿no? Afectados, por la minería de oro, su territorio, bueno, hay que dar donaciones o hay que hacer activismo, no, sino ser más críticos, ¿no? Entender un poco que eso responde a un mercado, ¿no? Que responde a una estructura política, económica,
que mientras siga vigente y los ciudadanos no hagamos nada al respecto, pues va a seguir impune, ¿no? Creo que ahí Sabrina levantó la mano, perdón, Sabrina, acabo de ver. Sí, no, Joseph, estaba esperando que terminaras de hablar para recomendar un artículo que justamente va en esa línea. Es un reportaje que Jack Nicas publicó el año pasado, como en septiembre, sobre cómo se extrae oro con mercurio en Brasil. Lo que más me gustó, digamos, esa historia me impacta porque desde el inicio, él dice, hace más de 10 años se firmó un tratado que prohíbe usar el mercurio en la extracción, en la extracción del oro, pero todavía continúa. Y la culpa puede ser de tu alianza de bodas. O sea, conecta el tema que está ocurriendo allá lejos y le dice al lector que lo está leyendo en Estados Unidos que esto que estamos comprando y que estamos consumiendo es lo que está causando todas esas consecuencias en las comunidades indígenas. Jack se va a las comunidades, revisa con los médicos los niveles de contaminación de mercurio de las personas, de los niños, y es una historia tremenda. Es un gran reportaje, te lo recomiendo para que lo leas ya que este tema te interesa. Sí. Sería bueno de repente, Sabri, si tienes el link por ahí para dejarles a los chicos, ¿no? Lo De repente. busco, lo Sí, busco. Pero, ya, Listo, muchísimas gracias. de sí. nada. No sé si Yo voy queréis a hacerle compartirles alguna acá ese pregunta. artículo que escribí. Ay, sí, perdón. Vale, Eh, mientras tanto, te- veo que Sofía tiene una pregunta también. sí, aquí dejo el enlace del texto de Jack en la traducción en español y luego les pongo la versión en inglés. Muchas gracias, Hola, Sabrina y Joseph, por compartirnos estos recursos. yo también tengo una Vale. pregunta. Bueno, me gustaría hacerla un poco abierta a quien quiera responderla. Y sería, ¿cuál consideran que es el mayor reto, aparte de, bueno, obviamente el cambio climático, al que se enfrentan al hacer este tipo de investigaciones? Miren, yo tengo, pues, que se conecta un poquito con la pregunta que ha hecho Albert antes. A mí creo que lo que más me cuesta, no sé si a ustedes también les pasa, es como la posibilidad del optimismo. Yo creo que cuando uno se empieza a meter en estos temas de lleno, a mirar pues a leer los estudios científicos, a ver las proyecciones y es muy difícil. O sea, creo que no hay, o sea, siempre se menciona como esta técnica, ¿no? Del periodismo de soluciones, que uno debería buscar como ciertos enfoques para ver qué se puede hacer, pero la realidad es que no se puede hacer mucho. Ya estamos un poco tarde y sí, se puede seguir presionando, pero, o sea, hemos estado gobernados durante tanto tiempo y hay gente que ha estado a cargo de empresas grandes que controlan el planeta desde hace mucho tiempo, pues que mueven muchísimos intereses que estamos muy tarde. O sea, ya mantener pues la temperatura por debajo de los 1.5 grados no va a ser posible, de los 2 probablemente tampoco, y lo que hay que ver es cómo nos vamos a ir adaptando cada vez más a que hay sí, incendios como los que estamos viendo en Chile, incendios como los que se han visto, pues sobre todo en Canadá, sí, en Estados Unidos, en el oeste, en fin. Yo lo que me he refugiado, y creo que ahí eso es como pues, o sea, frente a ese pesimismo que pues ojalá ustedes no sean así, sino que vean más bien el vaso medio lleno. Para mí el refugio siempre ha sido como esa búsqueda del asombro. Sí, que creo que también es otra manera de conectar, es la que yo he estado como así, yo decía como, bueno, yo trato de esta forma, para mí es buscar como en esa ignorancia mía y en ese descubrimiento de datos y de hechos asombrosos sobre todos estos seres que estamos perdiendo y que vamos a perder en su mayoría, eh, ver qué es lo que hay ahí, qué es, eh, sí, qué es lo que se puede salvar, así sea pues en escritura. Hay un fotógrafo que a mí me gusta mucho de National Geographic que se llama Joel Sartore. Él tiene un proyecto que se llama
el Photo Arc, el arca de las fotos. Se ha dedicado ya durante casi 20 años a tomar fotos de especies en peligro de extinción en los zoológicos. Él va a cada zoológico y va buscando estas especies y les hace retratos. Son unos retratos preciosos. Si lo pueden buscar, se los recomiendo. Y es una manera un poco de luchar frente a esta desaparición, pues esta extinción masiva que de alguna u otra manera va a llegar. Hay varias de las especies a las que él ya le tomó fotos que ya desaparecieron. Y yo me siento haciendo algo parecido a ratos, como tratando de documentar un poco esas vidas que se van, que pues que, o que corren un gran riesgo, que ojalá no, pero bueno, ciencia, que corren un gran riesgo de desaparecer. Eh, y es igual un refugio, creo que muy válido, ¿no? Y pues es una manera de buscar derrotar ese pesimismo y que para mí, pues, o en mi caso, es como el mayor obstáculo al que me enfrento cada vez que toco estos temas, porque uno empieza a ver datos, uno empieza a hablar con expertos y no hay escape, no hay manera, es que, y la gente, igual es que las cosas no cambian, o sea, el año pasado fue el año que más petróleo se ha extraído en toda la historia. Este año vamos para que sea igual. Sí, ha bajado un poquito las emisiones, pero ¿qué vemos que estén haciendo las petroleras por dejar de extraer o algo? No. Pero bueno, ojalá sí. Muchas gracias, Santiago. No, desde luego, en la lucha contra el cambio climático es una de las cosas, lo peor es el pesimismo generalizado, ¿no? Pero bueno, esperemos que nosotros como, bueno, me incluyo en estas nuevas generaciones, pues consigamos, ¿no? Romper esa barrera y hacer algo. Mira, tenemos a Angélica que también quería hacer una pregunta. Adelante, Angélica. Hola, bueno, tengo dos, una para cualquiera de los tres. Tiene que ver con hablar de temas de el clima, de jaguares, de, de comunidades indígenas. Yo creo que hay muchos enemigos y hay muchos intereses y, no sé, entidades bastante poderosas que pueden estar en contra de lo que ustedes han trabajado y han investigado o están investigando. eh, si se han enfrentado a algo así a personas que han intentado como hacerles zancadilla al trabajo, pues qué, qué ha pasado y cómo han salido adelante con los proyectos de investigación que ustedes han realizado. Esa es una. No sé si hago la otra y luego listo. Y la segunda, bueno, ya va para Joseph directamente, o bueno, también si alguno de ustedes ha trabajado con comunidades, me encantaría saber un poco sobre cómo lograr conectar después de 5 siglos donde han llegado cronistas y personas que han intentado narrar y contar la historia desde otro punto de vista, cómo volver a encontrar en que las comunidades tengan confianza en uno para que puedan abrirse y pues darle a uno el espacio y conectar para poder contar estas nuevas historias. Mm. Yo voy a contestar primero esa última pregunta rapidito. Yo creo que Sabrina, sobre la primera pregunta que tenías, tiene cosas para decir por su libro de Volcánica, ¿no? Y todo el asunto político de Nicaragua y demás. Este, eh, bueno, yo creo que es una pregunta que yo me sigo haciendo, ¿no? O sea, no, no sé, no lo sé, pero tengo intuiciones, ¿no? O sea, mm, o sea, yo mismo en este viaje, por ejemplo, por el Amazonas, he tratado de acercarme a las comunidades, tratar de hacerlo de una manera abierta, ¿no? De una manera abierta y sobre todo tratar de escuchar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, de escuchar, ¿no? Porque a veces uno acude a lugares ya con ciertos esquemas, ¿no? De lo que tú esperas encontrar ahí o de lo que tú más o menos quieres conseguir, ¿no? ¿No? Creo que lo que hay que hacer es ir y estar, nomás, estar, escuchar, convivir con las personas, ¿no? Por eso
a mí me parece que es importante que en ese trabajo en particular, la del periodismo narrativo, la permanencia o el tiempo que tú estás en un lugar es muy importante, ¿no? Hay otras formas de periodismo que de repente no necesitas invertir tanto tiempo, pero en este sí, ¿no? Para poder entender qué está ocurriendo y poder, en la medida de lo posible, entender cómo mira el mundo la otra persona, ¿no? De lo contrario, va a ser muy difícil que uno pueda acceder a zonas del conocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Porque son, como bien dicen, ¿no? Después de 5 siglos, donde la experiencia que ha tenido estas comunidades, sobre todo, o la mayor parte de las comunidades con la cultura occidental, es la de una violencia muchas veces sin límites, ¿no? La de un extractivismo económico y cultural también sin límites, ¿no? Hay mucha desconfianza, ciertamente, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer, al menos en mi caso, es escuchar, permanecer, respetar, ¿no? Volver a los lugares una y otra vez, ¿no? Eso es, ¿no? Lo único que se me ocurre, porque tú no les puedes obligar a, cuéntame la historia de tu familia, ¿no? O sea, no funciona de esa manera, estamos trabajando con seres humanos, obviamente, ¿no? Para decirlo me da un poco de, no sé, me pica el cuerpo, ¿no? Cuando digo, tengo que enfatizar eso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante convertirnos en máquinas de escuchar, no máquinas, no, sino más bien como en seres humanos que sobre todo están ahí para escuchar, para entender al otro, ¿no? Eso me parece que es importante, ¿no? Empecemos por ahí, lo que ocurra después, me parece que eso ya se va construyendo con el tiempo, ¿no? Eso te podría decir. Sí. Y bueno, mis compañeros seguramente te van a contar historias sobre lo primero. Eh, yo, el tema de Volcánica fue un asunto porque ustedes saben cómo funcionan las dictaduras. Entonces llegó un momento en el que después del libro yo ya no tenía acceso a ciertas áreas geográficas del país. Y me fui a hacer me habían encomendado hacer un texto sobre una región geográfica que cruza Centroamérica, que es una zona súper árida, donde no hay agua. Entonces era una historia sobre el agua en estos lugares donde es sumamente difícil conseguir agua. Y yo empecé a hablar con la gente del Programa Mundial de Alimentos, porque yo sabía que ellos eran los únicos que tenían en ese momento autorización del gobierno para entrar a la zona. O sea, no estamos hablando de Corea del Norte, no es una zona militarizada, es que la carretera está bloqueada y no te dejan pasar y está bloqueada por el ejército. Y no hay nada allá adentro, es simplemente que no quieren que la gente circule, que no quieren que haya información del exterior, o sea, es increíble. Entonces, la directora del Programa Mundial de Alimentos en ese momento en Nicaragua se inventó una mentira y dijo que yo estaba de consultora del Programa Mundial de Alimentos y estaba acompañando a la gente que trabajaba en el campo para hacer, era una cosa de recursos humanos. O sea, no sé cómo diablos consiguió que entrara colar una mentira en un país donde te tienen vigilado, pero bueno, son de veritos los idiotas o algo así, para no meterse en problemas con el Programa Mundial de Alimentos, y me dejaron entrar. Entonces, llegó un momento así que realmente en Nicaragua a mí no me votaron porque mi esposo era diplomático. Entonces, si expulsaban a un diplomático, iba a ser como un problemita un poco grande y por eso tuvieron que aguantarme. Pero sí tuve así todo el tema de, uno, que no podía ir a reportear, no podía ir a reportear a ningún lado. Y segundo, que me tenían el teléfono intervenido y me demostraban que tenía el teléfono intervenido. Entonces, hacían cosas como, yo tenía una llamada con alguien del New Yorker que me iba a llamar a las 10 de la mañana a mi celular y yo estaba esperando así
no me llama? O sea, ¿qué le pasa? Estoy aquí parada esperando. Y en esas me llega un mail diciéndome, mira, estoy llamándote a tu teléfono y me contesta una persona y me dicen que estás ocupada y que no me puedes atender. Y yo, a ver, este teléfono, y me dice, sí, ese teléfono, me estoy llamando a ese teléfono, llama de nuevo, le digo, oye, llámame por WhatsApp. Ahí me llamó. Entonces, así son las cosas en Nicaragua y por eso ya no hay periodistas. Todos los periodistas o están horneando panes, o están haciendo bizcochos, o están criando gallinas, o están afuera exiliados, porque es un país donde no se puede ejercer. Bueno, creo que nos hemos quedado todos súper sorprendidos con esta historia y no, wow, no se puede decir nada. Bueno, Albert, eso no es nada. Es un país donde los Ya. presos políticos, o sea, vas a la prisión porque escribiste un tuit que no le gustó a la vicepresidenta y luego te meten en un avión después de 3 años sin ver a tu familia y te mandan a otro país y dicen que ya no eres nicaragüense y que eres apátrida y confiscan todas tus cosas. O sea, eso no es nada lo que el tema de Ujú. intervenir el teléfono a un periodista extranjero. Po. Ay, Bueno, Bueno, Sofi, en México, más al nortecito, te matan, ¿no? Directamente. Este, sí, está fregado. no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta más. No sé si los alumnos de periodismo de viajes online o los de medio ambiente, que los veo un poco calladitos hoy. Bueno, si no, mientras tanto, Uriol quería hacer otra pregunta. Ante la pregunta que ha hecho Angélica, ¿no? Digamos, de un poco la extorsión a los que os sometéis los periodistas ante pues, entes de interés, de poder de este tipo, eh, ¿nos recomendaríais alguna medida, digamos, por ejemplo, algunos artículos que puedan ser que vayan en contra de ciertos poderes, quizás firmar con un alias, alguna VPN para impedir, pues digamos, ciertos accesos, alguna medida de seguridad, algún método que pueda protegernos o algo, digamos, para minimizar, ¿no? Digamos, estas extorsiones, algo que vosotros hayáis podido vivir, sobre todo tú, Sabrina, que tienes experiencia en este campo, ¿no? o sea, sí, cualquier VPN te ayuda. Creo que mi computadora no fue invadida en Nicaragua, pero también hay servicios de mensajería que tienen borrado de mensajes. Tú puedes programar si se borra el mensaje en 1 segundo, en 5 segundos, para intercambiar información. Y también hay una app que había en Nicaragua que era increíble, que era básicamente aplastabas el botón de la app y se borraba todo el contenido del celular. Y eso era, la gente lo circulaba en cuando comenzaron a empezar a detener a las personas aleatoriamente. Entonces, ¿qué más? O sea, siempre hay que estar atento a la seguridad. Si estás en un caso en el que te estás metiendo con gente corrupta y poderosa, tienes, o sea, ningún cuidado es poco, tienes que andar acompañado, tienes que dejar información de donde estás solamente con la gente de confianza, tienes que un poco ir borrando tus huellas y tienes que, si es posible, tener una nube súper encriptada donde vayas subiendo tu información por si acaso. Perfecto, muchísimas gracias, Alma, por los consejos. Sofía quería hacer otra pregunta. Adelante, Sofía. Gracias. Yo tengo otra pregunta para Sabrina. Concretamente en el caso del Río 12 en Brasil, ¿cómo hiciste para acercarte a la gente, para que te contaran la experiencia, dado que estaban tan afectados? Bueno, retomo lo que dice Joseph. Uno tiene que ser una persona que de verdad le importe lo que la otra persona está diciendo. La gente sabe si tú lo estás escuchando o no, si simplemente lo estás grabando y estás pensando en la lista del supermercado o en dónde te vas a ir el fin de semana. Entonces uno va y
son personas que están en una situación en la que están traumatizadas, personas que también durante mucho tiempo estuvieron, digamos que en el centro del ciclón mediático y no sé si se sintieron como que los exprimieron sus historias y luego se fueron y ya no quieren como hablar más. Entonces uno va y se instala. O sea, yo me fui para allá y me quedé, estuvimos semanas ahí y fui una vez, otra vez, otra vez. Entonces esto ya como en la tercera visita, estás conversando, la gente ya como que te conoce y como se dio cuenta de que de verdad estás empatizando, de verdad les interesa contar la historia. Y también a la gente lo que le gustó de mí, me imagino, es que yo iba a contar la historia de ellos. Porque yo no fui básicamente a contar la historia de la minera. O sea, yo fui a contar la historia de cómo eso los afectó a ellos y afectó a todo el mundo, inclusive en la ciudad en la que estaban. O sea, de repente una ciudad que había sido súper acogedora al principio de la historia, ahora los acosaban en la calle, en los supermercados y les estaban echando la culpa de, de toda la debacle económica de la ciudad, porque la ciudad dependía de las minas. Entonces yo cuando llegué había estado leyendo todas las historias súper lindas que salían en Piauí sobre la solidaridad de la gente y cómo habían acogido a los damnificados. Y lo primero que me encuentro cuando estoy entrando a la ciudad es un letrero que decía, vuelve San Marcos. San Marcos era el nombre de la minera. Y el discurso de la gente súper encendido en el tema de que eran unos mantenidos de la minera y que por culpa de ellos se estaba acabando la industria, que la ciudad se estaba muriendo de hambre. O sea, era un asunto bastante agresivo. Entonces, la gente comenzó a contarme sus historias porque quería que se supieran qué es lo que había pasado y porque muchos muchos pensaban que la gente no se daba cuenta del nivel de la tragedia que es de un momento a otro estar desprovisto de todo. Inclusive no es que de tus cosas, es de tus vecinos, de tu vida tranquila, de tu perro y tu gato que se perdieron. O sea, todo eso de ahí es una cosa muy dolorosa para personas que estaban acostumbradas a vivir en un pueblito donde solamente se escuchaban los pajaritos, de repente estar viviendo en una ciudad como Mariana, que a nosotros nos puede parecer un pueblo chico, pero para ellos es una ciudad donde tienes que cerrar la puerta en la noche para irte a dormir. Eso era una cosa que la gente no conseguía procesar, que tenía que cerrar la puerta porque era tan inseguro el lugar. Eh, y ahí, viendo que yo quería escuchar lo que les pasaba, ellos me contaban lo que les ocurría. Y me contaban las historias también de otras personas que se habían suicidado durante esos meses, porque no aguantaban vivir así. Entonces es eso lo que dice Joseph. O sea, tú tienes que, si de verdad te importa la historia, la gente se va a dar cuenta. Pero si realmente estás haciendo una cosa como para registro y vas solamente una vez, nadie te va a contar nada. Muchas gracias, Sabrina. Veo que Raúl también tiene una pregunta. Adelante, Raúl. Hola, espera, estoy intentando poner la cámara ahora. Vale. Yo quería preguntaros un poco a los tres, un poco vuestra opinión sobre, bueno, sobre, por ejemplo, pongo el ejemplo de, no sé si conocéis a Rubén Díez, conocido en redes por Lethal Crisis y tal, pero bueno, en general esta oleada de jóvenes que están un poco también haciendo un poco de lucha contra todas estas desaparición de etnias minoritarias o también peligros del medio ambiente. Por ejemplo, Rubén ha hecho varios vídeos sobre la deforestación de la Amazonia y tal. Y un poco para ver esta vertiente más optimista, para ver qué os parecía esta nueva generación de gente que está haciendo contenido, sobre todo más de corto audiovisual, pero que también a la generación más joven, sobre todo, llega un montón. Vamos, Santiago. Es que la verdad no lo conozco, pero pues me alegra mucho o sea, algo que si uno nota, digamos, pues yo soy acá profesor universitario en Colombia y uno nota así en la nueva generación, digamos, pues que hay un interés genuino e importante, digamos, y significativo de comunicar este tipo de problemas. Y siento que pues mucho más ahí sí que mi papá o más mi abuelo sí tienen un interés por estos temas y sí creen que hay un problema, que eso ya es gigantesco. O sea,
si hacen esta encuesta, como estas que son tristísimas todo el tiempo que hacen en Estados Unidos, de ¿usted cree que el cambio climático es real? En los jóvenes estoy seguro que no va a aparecer algo así como la mitad del país que cree que no, como sucede allá. El problema es, bueno, cómo traducir eso en acción. Y ahí es como que entra como una especie de cortocircuito porque sí, está muy bien pues como el activismo en redes y esto, pero no logra mucho. El cambio, o sea, la única manera que puede haber cambios reales, más allá de que cada persona haga sus cosas y recicle y bla, 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 eso en verdad no sirve tanto, tiene que venir desde un nivel gubernamental. Eso que implica que hay que votar bien. Y ahí es donde entra ese cortocircuito que también veo mucho en la generación joven, que pues por ese mismo escepticismo, digamos, frente a los políticos, que además está muy bien ganado, muchos no votan y prefieren como decir, no, no, esto no va a cambiar nada. Y la realidad es que la única manera de lograr como un cambio estructural es por esa vía, pues a menos que pues otras vías ya ni las imagino, pero esa es como la única que existe en este momento. Entonces, o sea, me parece muy bien y ojalá todos ustedes también pues estén como, o sea, si están haciendo ese tipo de contenido es muy bueno porque si son una generación mucho más educada en ese sentido, pero falta como ese salto a, bueno, ¿y esto qué significa? Porque si uno ve de pronto, bueno, estas protestas como el otro día la sopa a la Mona Lisa y va, eso lo único que hace es alejar más a la gente. Entiendo, está llamando la atención sobre el problema, pero no vas a cambiar nada, sí. De hecho, es contraproducente en muchos sentidos. Entonces, es muy bueno lo que hacen y ojalá sí pudieran enfocarse en este tema del periodismo de soluciones, porque esa es una manera que está además probada que logra cambiar cosas. Yo decía, sí, no se puede como con la crisis climática como un todo, pero sí hay como partes que se pueden ir atacando poco a poco. Entonces, no, me parece muy bien, sin haberlo visto, claramente. Ojalá no esté como apoyando algo que no tiene sentido, pero sí. Pues muchísimas gracias, Raúl, por la pregunta. Muchísimas gracias, Santiago. Si no hay ninguna pregunta más, creo que vamos a terminar aquí. Yo, espera, tenía una pregunta, perdón. Adelante, Nesieti. No me acuerdo quién lo dijo, uno de los tres que ha dicho algo de lo de escribir, o sea, escribes para aprender. Y no sé, es como que se me ha quedado en la cabeza porque digo, es verdad, porque todo el mundo hasta un punto es como ignorante de que sea un tema o el otro. Es imposible saberlo todo. Entonces me ha interesado esto de que, claro, si quieres saber algo y quieres contar una historia de algo que necesita que el mundo lo sepa, pues claro, vas aprendiendo sobre muchos temas bastante fuertes que antes la mayoría de gente es ignorante, pero ¿cómo hacéis que mentalmente nos afecte todas estas historias? O sea, porque mentalmente debería ser bastante duro tener que pasar por todo este proceso del rato. ¿Cómo lo hacéis que se nos afecte? No sé si me entendéis. Sí, sí, sí. Yo soy la que dije que yo escribo para entender lo que me llama la atención. Entonces, hay que cuidar la salud mental. O sea, tú, hasta que uno no se... Yo siempre hice coberturas súper optimistas. Y, digamos, la cosa más violenta que yo había tenido en la vida había sido la historia del deslave en Brasil. Y luego fui a Nicaragua en busca de una cosa más sí, divertida y cultural y me estalla una revolución. Entonces, en ese momento comprendí la importancia de cuidar tu salud mental. O sea, tú tienes que ir a terapia, no tienes que procesar lo que se está viendo. Porque hay cosas que son tremendas. Yo me fui a hacer una reportería en un barrio súper chiquito dentro de una ciudad que se llama Masaya y ese barrio era muy conocido porque en el tiempo de la revolución sandinista, cuando cayó Somoza, era un barrio donde la gente había resistido, habían hecho bombas caseras, habían fabricado armas en sus casas y habían resistido un montón. Entonces, pero yo había ido para hacer una reportería sobre la Virgen del Dedo Quemado de su iglesia, que había una leyenda de que ellos habían llevado a la Virgen a donde estaba erupcionando el volcán Masaya y que había chispeado la lava y le había quemado el dedo a la Virgen y que en ese momento se había acabado la erupción. Entonces esta gente
veneraba esa figura, no sé qué. Y yo me fui para allá y unos meses después entraron los paramilitares de Ortega y mataron una cantidad absurda de gente. Y son cosas que uno veía en los Facebook Live, porque la gente estaba en las ventanas y estaban poniendo. Entonces yo hubo un montón de tiempo que dejé mi libreta cerrada porque no quería saber, no quería comparar los nombres de los muertos con la gente con la que yo había hablado. Entonces es una cosa de una violencia tan tremenda vivir en un país que está siendo masacrado de tal forma en que tú conoces a una persona un día y el siguiente ya no está porque o se metieron a la cárcel o tuvo que irse, que necesitas procesarlo. Entonces yo empecé a ir a terapia en Nicaragua porque uno no puede quedarse con eso solo. Y luego de eso empecé a hablar con amigos que toda la vida han cubierto temas difíciles de violencia, de pandillas, de narco, etcétera, y todos me dijeron lo importante que era cuidar la salud mental. Claro que algo que yo nunca me había planteado cuando escribía sobre dibujos animados o cine o lo que sea, de las cosas más divertidas que hacía antes de esto. Recogemos esa recomendación de ir a terapia y vamos a dar paso a la última pregunta de Angélica y ya con esto terminaremos este primer turno. Bueno, y quería preguntarle a Santiago también un poco de qué fue lo que más le sorprendió de haber investigado sobre el jaguar, que es un animal que se, no sé, hablamos de comunidades de volcanes y quizá se ha investigado un poco más, pero en mi caso particular, yo sé poco del jaguar y soy colombiana. Entonces, ¿qué sorpresas te llevaste tú en medio de esta investigación? Creo que lo que más me sorprendió es un poquito esa relación que tenemos con el animal. O sea, parte como de la tesis del libro es que siempre hemos querido ser jaguares en muchas de las comunidades, porque admiramos pues esta belleza casi inaudita que tiene, su fuerza, tiene la tercera mordida, que es la mordida más fuerte de todos los felinos, es el tercer felino más grande del mundo. Eh, pero lo que más me interesó, yo creo, es como la posibilidad de contar historias de jaguares individuales. O sea, que hay, o sea, que sí hay características. O sea, estamos acostumbrados todo el tiempo, hablamos de una especie animal como esta especie es de esta manera, se comporta de esta manera y hace estas cosas. Imagínense lo ridículo que sería si dijéramos eso de los humanos. O sea, lo poco que lograríamos realmente como, sí, cubrir al decir alguna cosa así. Y los jaguares son fascinantes. Hay jaguares, o sea, si uno quiere ir en algún lugar del mundo a ver jaguares y que tiene garantizado que va a haber, es en Pantanal, en Brasil, en Mato Grosso. Hay dos zonas. En el norte, una zona que se llama, hay un parque, se llama Encontro das Aguas, cerca de un sitio que se llama Porto Jofre, y allá hacen safaris en barcos. Los jaguares se acostumbraron a ver los barcos y a no sentirse amenazados porque durante la época de la dictadura prohibieron las armas, entonces dejaron de cazarlos y los pescadores que iban mucho a esta zona les botaban a los jaguares como todas las sobras a las playas. Entonces ahora los jaguares se las pasan ahí. Y hay personas que se han dedicado pues a mirar las vidas de estos jaguares individuales, porque digamos, como su huella dactilar o su forma de identificarlas es a través de las rosetas. Cada uno, pues cada jaguar tiene un patrón único. Entonces hay rosetas que, pues cada investigador como que encuentra su roseta. Entonces hay rosetas que parecen, no sé, tienen la forma de Pinocho, otra tiene la forma de Betty Boop. Cada investigador tiene sus cosas. Y en esta zona, por ejemplo, hay dos hermanos que tienen una cosa así como medio Game of Thrones. Entonces ellos se aparean, todo el tiempo están como juntos. Uno de los hermanos es más o menos como el rey, digamos, de la zona. Le dicen Scarface o pues Jeff es el nombre como normal, pero también le dicen como Scarface. Y si han visto de pronto como estas imágenes de un jaguar enorme comiéndose caimanes, como que caza caimanes en el Pantanal, seguramente es él. Como las imágenes más espectaculares son de él. Y hay unos entonces, como decía, hay unos que les tienen
como cosa a las cámaras, hay otros que parecen como si estuvieran posando casi, o sea, no tienen nada de miedo a los botes, casi que si hacen cosas diferentes, se les acercan, chismosean, y sus hijos pasa lo mismo, muchas de estas características se heredan. O sea, casi como que uno está viendo que hay algo así como una protocultura dentro de los mismos grupos de jaguares. Y pues bueno, ustedes saben, en los animales hay culturas, no somos los únicos. Los cachalotes tienen culturas, tienen como dialectos específicos que dependen de clanes, en fin. Pero sí, creo que eso fue como lo que más me impresionó, como esta posibilidad de verlos como seres individuales, que creo que es algo que siempre le hemos negado a los animales, que obviamente no creo que se pueda aplicar a todos, no creo que una hormiga tenga pues como su característica individual, pero pues sí como en ciertos animales la podemos ver. Y eso es como lo que más me sorprendió. Muchas gracias, Santiago. Sí, realmente sí que es fascinante, ¿no? Como que tengan de algún modo su propio carácter individual. Pues de nuevo, muchísimas gracias a los tres, Sabrina, Santiago, Joseph, por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo. A los alumnos, como sabéis, esta sesión ha sido grabada y la podréis encontrar en el campus virtual para que la podáis ver de nuevo todas las veces que queráis. Y poca cosa más, nos despedimos y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que tenéis mi correo y el correo de Natalie, así que cualquier cosa nos escribís. Muchísimas gracias a todos por conectaros, a los que habéis participado y pues nos seguimos en contacto.